chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Julie, Juliana, como quieran llamarme. En este video voy a hablar de cómo comenzar una historia. La mayoría de ustedes no sabrán, pero yo estudio escritura profesional aquí en Estados Unidos y se me ocurrió la idea de hacer un video en el que les voy a explicar los pasos a seguir para comenzar una historia. Entonces espero que les guste, denle like a este video y suscríbanse a mi canal. Recuerden darle click a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que suba uno de mis videos. Si tienen alguna sugerencia, por favor déjenla en los comentarios en la parte de abajo. Si les gustaría saber más sobre escribir historias, la escritura en general, el formato de la escritura, cosas más técnicas, por favor déjenmelo saber para hacer un video de eso también. Entonces comencemos. Bueno, para comenzar una historia lo primero que tenemos que hacer es tener una idea general de la historia, por lo menos tener nuestros personajes claros y nuestro conflicto o problemática de la historia en nuestra cabeza. Por ejemplo, yo escribí una historia hace unos años sobre un señor que sufre de trastorno de múltiple personalidad y su otra personalidad termina matando a su familia sin que él se dé cuenta. Entonces, pues nuestra problemática en esta historia es pues el hecho de que él mató a su familia y no sabe quién fue. Y pues al final se termina enterando de que su otra personalidad fue la que hizo eso. Entonces ya una vez tengas tu problemática y tus personajes claros, puedes empezar a pensar en el lugar donde quieres que tu historia transcurra, personajes secundarios, tal vez otras problemáticas más simples durante tu historia y pues obviamente cómo va a terminar tu historia. Bueno, lo segundo es ser muy organizado y tener disciplina. Yo sé que la mayoría de veces se nos ocurren muchas ideas cuando vamos caminando, cuando vamos manejando, cuando estamos en clase o trabajando y no tenemos siempre un lugar donde escribir nuestra historia. Entonces yo les aconsejo que en lugar de esperarse hasta llegar a su casa o hasta tener a la mano su cuadernito o su agenda donde escriben la historia, que escriban en sus notas en el celular o en un papelito que tengan por ahí o en una agenda que tengan cerca la idea, y luego cuando ya tengan a la mano el lugar donde están escribiendo su historia, lo pasen, porque si no les va a pasar como a mí al inicio cuando estaba empezando apenas a escribir mis primeras historias, y todavía lo hago realmente. Escribía mis historias en un cuaderno, en el otro, en una hojita, en la otra, y perdí un montón de ideas. Entonces sean organizados y sean disciplinados. Es muy importante que tengan su historia en un solo lugar. Entonces no es que vayan a tener 10 documentos diferentes en Word donde están escribiendo la historia, no. La historia la tienen que tener en un solo cuaderno, en una sola agenda o en un solo documento en Word, porque si no van a perder ideas, van a terminar escribiendo una historia que va a terminar de 1000 maneras diferentes, que va a tener 10.000 problemáticas diferentes, personajes diferentes, y no se van a enfocar en su historia. Entonces, por favor, mantengan su historia en un solo lugar. Bueno, el siguiente paso es investigar, averiguar, leer sobre el tema del que van a escribir. Yo sé que muchos piensan que para escribir no se necesitan reglas, que uno puede escribir lo que quiera, porque es ficción, porque es una historia que me inventé y ya. No. Escribir es una responsabilidad muy grande porque, créanlo o no, siempre va a haber un público joven leyendo sus historias. Entonces tenemos que ser muy responsables en ese sentido, porque por ejemplo si van a tocar temas de medicina, de ciencia y demás, no pueden ponerse a inventar un montón de cosas que no tienen sentido, porque ustedes no saben quién va a leer esa historia o ese libro. Entonces les voy a dar un ejemplo. Hace tiempo leí una historia en la que la protagonista empieza a tomar anticonceptivos y no me acuerdo exactamente cómo pasó, pero ella escribió algo como que la chica se tomó una pastilla y el otro día ya automáticamente empezó a funcionar y bueno, ya tenía su pareja y esto y nunca pasó nada. Y sé que hubo muchas niñas que leyeron esa historia y que tal vez se crean el cuento de que ay, me puedo tomar esta pastillita y que al otro día pues ya puedo tener relaciones sexuales y no va a pasar absolutamente nada. No,
Yo sé que me van a decir como, ay, sí, eso, pero ¿quién es tan bobo como para creerse una historia de un libro? Ay. Si ustedes supieran la cantidad de cosas que un público tan joven y público adulto también se cree. De verdad. Yo sé que hay un montón de niñas y niños que se ponen a leer historias y se creen absolutamente todo. No estoy diciendo que una gran mayoría, pero créanme que sí hay. Hay gente que se pone a leer historias como After o como 50 sombras de Grey o bueno, muchas otras historias. Mucha gente me va a criticar por decir esto, pero en las que las relaciones son tóxicas y muchas niñas y niños dicen como, ay no, yo quiero una relación así, quiero un Harden para mí o un Christian para mí o lo que sea, porque su relación es perfecta, hay tanto amor y él es tóxico pero él cambia. y así, no. Hay mucha gente que de verdad lo lee y sabe que es ficción y pues les gusta la historia, pero no quieren repetir o seguir los pasos de algún personaje. No, uno sabe. Pero hay muchos que se creen todo y quieren tener una relación así de tóxica o quieren hacer lo que hicieron los personajes. Por eso tienen que tener mucho cuidado y ser responsables porque ustedes no saben a qué manos puede llegar su historia. Además, inventarse cosas le quita credibilidad y seriedad a su historia. Entonces, yo les recomiendo que averigüen un poquito sobre lo que van a escribir antes de escribirlo y de publicarlo en algún lugar. El último paso para comenzar una historia es comenzarla y es el paso más difícil de todos. Comenzar el primer capítulo, el primer párrafo o el prólogo de una historia es lo más difícil de hacer porque es lo primero que el lector va a ver. Muchos de nosotros hemos encontrado algún libro que decimos, wow, esta portada está bonita, se ve interesante, y abrimos el libro, leemos la primera frase y decimos, uy, no, aburridísimo. Entonces está la presión de que ese primer párrafo o ese primer capítulo va a ser lo que defina si el lector continúa leyendo la historia o no. Entonces, para comenzar la historia, yo les recomiendo agarrar papel o su computador para empezar a escribir y alejarse de todo lo que los pueda distraer, su celular, cualquier otra cosa que los pueda distraer, sentarse, intentar concentrarse y escribir las ideas que se les vengan a la cabeza, lo que quieran, ya sean personajes, sean ideas, sean escenas, lo que sea que se les venga a la cabeza, escribir por 15 o 20 minutos sin parar. No se preocupen por la gramática, por la puntuación, comas, tildes, demás, no se preocupen por nada de eso, simplemente enfóquense en escribir. Lo que se les venga a la mente, escríbanlo y ya. Una vez termines de escribir tus ideas por esos 15 o 20 minutos o media hora, levántate de donde estás sentado, da una vuelta, ve a tomarte un café o a dormir o ponte a ver algo, no sé. Y después de unos minutos vuelve a tu historia y empieza a corregir los errores a los que no les prestaste atención cuando estabas escribiendo. Entonces, errores gramaticales, comas, tildes, y una vez arregles esos errores vas a dejar tu historia como la empezaste por lo menos unas horas, si puedes mejor un día o unos días. Tampoco vayas a dejarla un mes porque pues no, pero digamos 1 o 2 días sería lo ideal. Y bueno, entonces ya cuando vuelvas vas a revisar lo que escribiste y ya te vas a dar cuenta de los errores que cometiste, tal vez de cosas que no tienen sentido en tu historia, de personajes que tal vez no están tan creíbles, de diálogos que se ven artificiales, y ya a partir de eso vas a continuar tu historia. Cada vez que yo escribo un capítulo o una escena hago lo mismo, me siento a escribir por 15 o 20 minutos lo que se me viene a la mente, luego me levanto, vuelvo, arreglo los errores, me espero un día y vuelvo a revisar la historia. Entonces yo les recomiendo lo mismo, probablemente no a todo el mundo le funcione esta técnica, pero a mí y a muchos de mis compañeros nos funciona. Entonces pues eso es lo que yo les recomiendo para escribir su primer capítulo o su prólogo, de lo que yo sigo haciendo para el resto de mi historia. Entonces ustedes también pueden hacer lo mismo, cada vez que escriban un capítulo o una escena pueden practicar esta misma técnica. Yo sé que en muchas historias no hay prólogo, pero yo intento incluir prólogo en la mayoría de mis historias, simplemente porque me gusta darle como esa probadita o esa primera idea a la persona que lea sobre mi historia. Entonces para mis prólogos yo tiendo a utilizar una de las escenas más importantes de mi historia
para que el lector tenga una idea y se anime más a leer después de leer esa escena. Entonces tiene que ser una escena muy impactante para atraer al lector. Entonces, como les comentaba, yo escribí una historia sobre un señor que sufre de un trastorno de múltiple personalidad, y en una de las escenas finales él se da cuenta de que su familia está muerta y él se ve las manos llenas de sangre y se empieza a preguntar quién fue la persona que los asesinó. Entonces para mi prólogo yo incluí esa escena en la que él está en shock, que se está mirando las manos llenas de sangre, que no sabe lo que pasó, no se ve ni siquiera a quién culpar porque no sabe quién lo hizo, pues para que el lector quede como wow, como que qué está pasando, qué es esto. Obviamente no van a escribir como ay, fue Pedro mi otra personalidad, porque pues no. Eso es muy importante, no pueden dar mucha información en el prólogo porque entonces el lector, ¿para qué va a querer leer la historia si ya sabe lo que va a pasar? No tiene sentido. Entonces sí, es darle una idea de lo que va a pasar en la historia, de la problemática o del punto clave de la historia para atraer al lector. Ahora, no es algo obligatorio. Si ustedes no quieren escribir un prólogo, no tienen que hacerlo porque es algo que simplemente me gusta hacer a mí, no a todos les gusta, entonces pues no es obligatorio. Y bueno, como les comentaba, esta técnica la van a seguir practicando para el resto de su historia. Yo sé que este video tal vez fue muy sencillo, muy simple, no sé si mucha gente estará interesada en escribir, pero si les gustaría ver más de estos videos, de cómo escribir, tal vez de un video en el que me dedique a explicar con más detalle cómo escribir una historia, porque este video se trata de cómo comenzar una historia. Si les gustaría ver un video en el que me dedique a explicarles más sobre el formato para escribir una historia o un guión, por favor déjenmelo saber en los comentarios, o si quieren saber cómo finalizar o cómo desarrollar una historia. Espero que les haya gustado este video, por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.